Hola, les saluda nuevamente el doctor Noel Alicea y junto a la doctora Belén Alborez agradecemos nos permitas compartir contigo en este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Nuestra misión continúa siendo compartir con cada uno de ustedes, nuestros amados oyentes, la más reciente investigación científica para que juntos podamos optimizar nuestros resultados de vida. La ciencia es un organismo vivo y como tal tiene la capacidad de crecer y expandir constantemente. Tú y yo, por otro lado, también somos un sistema biológico vivo. Ahora, cuando hablamos de la vida y la no vida, realmente, ¿qué es lo que diferencia un elemento no vivo de un elemento vivo? Inicialmente, nuestros antepasados pensaban que había lo que se conocía como una fuerza vital o el vitalismo. Eso, que fue una teoría del 1800, pasó a un segundo plano con el descubrimiento de la bioquímica, especialmente la bioquímica a nivel celular del siglo XX. Específicamente a mediados del siglo XX, en la década de los 40 y 50, empezó a profundizarse sobre las estructuras intracelulares que controlaban el comportamiento humano. Y se descubrió el contenido del núcleo, y en el núcleo habían dos elementos. Habían unas proteínas nucleares y había un ácido específico, y ese ácido específico se descubrió que tenía unos factores de heredabilidad, y es lo que tú y yo al día de hoy conocemos como el ADN. Ahora, la investigación de la estructura del ADN fue posiblemente uno de los premios Nobel más significativos en el campo de la medicina y de la biología del siglo XX. Mientras teníamos otros premios en el área de la física desde principios del siglo, en el área de la medicina, como el de Ramón y Cajal en el 1905, en el estudio de estructura de neuronas, compartido con Camilo Golgi, el premio Nobel de Einstein del 1921, aunque la investigación data del 1905, sobre la relación de las fuerzas que determinan la relación entre energía y materia. Tenemos que entender que antes de la relación, del establecimiento de la relación de energía y materia, lo único que se conocía y que era estudio de la ciencia era la materia. Por tanto, volviendo a la investigación del ADN, el ADN es una estructura física que tiene peso, ocupa espacio. Y hemos dicho anteriormente, pero es sumamente importante que tú y yo estemos conscientes de esta verdad científica, que en biología la estructura determina la función. Por eso el énfasis, una vez descubierta la estructura del ADN, queríamos determinar entonces cuál era la función, y se empezó el proyecto más ambicioso de la ciencia en el siglo pasado, el proyecto del genoma humano. Ya conocíamos la estructura, ahora queríamos decodificar cada uno de los elementos básicos o los genes de esa estructura. Y cuando comenzó ese proyecto, escucha bien porque es sumamente importante para ti y para mí, si realmente nosotros queremos utilizar la ciencia para compartir esa ciencia y optimizar nuestros resultados de vida a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel social, y mejorar nuestra experiencia en este mundo, tenemos que entender que en el comienzo de ese proyecto se teorizaba que el genoma humano
consistía de aproximadamente 125,000 genes. Ese era el objetivo, identificar los 125,000 genes. 50 años después, hemos descubierto que los genes que constituyen el ser humano son aproximadamente, el número más reciente está entre 20 a 25,000, 100,000 menos de los que se habían teorizado anteriormente. Ahora, una de las conclusiones del proyecto del genoma humano, cuando cerró a principios de este siglo, fue que los genes, escucha bien, y lo hemos hablado anteriormente, no determinan las características de comportamiento, solamente determinan algunas y algunas, entre comillas, características estructurales. Y hoy, con los experimentos en bioresonancia, en electromedicina y lo que se conoce como los electrocéuticas, que son elementos energéticos para alterar estructura y función, hemos descubierto que no son los genes los que producen la diferencia entre las funciones celulares de nuestro organismo, porque después de todo, todas las células que tienen núcleo, aunque algunas de nuestras células no tienen núcleo, todas comparten el mismo ADN en su núcleo. Así que yo puedo sacar una célula X de cualquier tejido, sacarle el núcleo, la célula se mantiene viva, ponerle un núcleo de otra célula y esa célula entonces cambia su función. También, escucha bien, puedo coger una célula de un tejido X, cambiarle el factor energético y le puedo cambiar una célula que pertenecía al corazón, ahora la puedo convertir en una célula que pertenece al cerebro, una célula que pertenecía al hígado, ahora la puedo cambiar en una célula que pertenece al páncreas, y ya eso es posible dentro del mundo de la investigación científica. Muy pronto vamos a conocer mucha investigación en el campo de lo que se conoce como los electrocéuticas. Según en el siglo pasado teníamos diferentes moléculas, llamémosle drogas o medicamentos que todo el mundo conoce, para alterar función. Y si usted está deprimido, le damos un antidepresivo. Si usted está excitado, le damos un depresor. Si su corazón está muy lento, le damos una droga, una molécula para excitar su corazón. Si su corazón está muy excitado, le damos una droga para disminuir la frecuencia cardíaca. Si el pulso está muy acelerado, le damos una droga para bajar el pulso. Si usted tiene un pulso muy bajo, le damos una droga para subirlo. Y la ciencia médica del siglo pasado fue una ciencia química, donde inyectábamos sustancias químicas al cuerpo para producir todo tipo de resultado, y de ahí el tratamiento farmacológico es el estándar todavía del tratamiento médico. Por otro lado, tenemos una investigación que sufrió un detente literalmente a mediados del siglo pasado, que es la investigación que relaciona los campos de electricidad y los campos de magnetismo en una fuerza que se llama electromagnetismo sobre las estructuras biológicas, y ya sabemos la importancia del campo electromagnético en estructuras químicas, como son en nuestro caso las proteínas. Hoy yo quiero hablarte de unas investigaciones extremadamente recientes, donde ya hemos mencionado en otros podcasts la investigación sobre las neuronas y las
glías, que son las células que constituyen lo que conocemos los cerebros o el sistema nervioso central, todo lo que son cerebros, aunque ya sabemos que aparte del sistema nervioso central está el primer cerebro que se llama sistema nervioso entérico, está el sistema nervioso periferal, sistema nervioso izquierdo, sistema nervioso derecho. Tenemos otras células de reciente descubrimiento que están alojadas en la bóveda craneal, que son los pinealocitos, que entonces regulan la actividad de las glías, que constituyen 90% de las células de nuestros cerebros, y las glías entonces en comunicación con las neuronas regulan la actividad de todo el resto del cuerpo. Ahora hemos profundizado en la investigación de la estructura y función de otro tipo de células que son los miocitos, que también hemos hablado, y te invito a repasar algunos de los podcasts que ya hemos creado para ti. Hoy yo quiero hablarte de unos factores miogénicos regulatorios. Es para que tú y yo podamos profundizar en la investigación de los miocitos y cómo estas células, estos miocitos, se comunican con neuronas y glías de forma bidireccional. Antes se pensaba que la actividad de los cerebros se producía en la cavidad craneal y entonces las neuronas a través de los axones llevaban la información, o a través de lo que se conocía como los neurotransmisores. Hoy esa palabra neurotransmisores hay que cogerla con entre comillas, porque se llaman neurotransmisores a aquellas moléculas que llevan mensajes entre neuronas. Si esa misma molécula, escucha bien, lleva mensajes entre las glías, no entre las neuronas, se llama gliotransmisor. Si esa neurona lleva mensaje a otras células del cuerpo a través del sistema circulatorio, la misma molécula se llama hormona. También se puede llamar péptidos, si es a nivel craneal, neuropéptidos, si es a nivel sistémico, miopéptidos o cardiopéptidos en el caso del corazón, gonapéptidos en el caso de las gónadas. Así que tú y yo somos extraordinariamente afortunados de tener tanto conocimiento disponible. Ahora, si tú y yo sabemos aprovechar la oportunidad de ese conocimiento y sabemos explorar y profundizar en ese conocimiento, podemos aplicar diariamente ese mismo conocimiento a nuestra vida, haciéndonos responsables de la optimización de nuestros resultados de vida. Y estos factores regulatorios miogénicos, que son 5, son sumamente importantes porque nos dan a ti y a mí un control extraordinario, no tan solo sobre nuestro nivel de salud y bienestar, sino más importante, nuestro nivel de optimización sistémica. Tú y yo no tenemos que esperar a que aparezca un síntoma, que le llamemos síntoma de enfermedad, para ir al médico que diagnostique ese síntoma y esperar que el médico nos dé un tratamiento farmacológico. Tú y yo podemos ser proactivos previniendo que aparezca el síntoma, alterando diariamente nuestro elemento termodinámico, nuestro nivel de energía, y mantener, escucha bien, el estado optimizado todo el tiempo. Hemos dicho que todos, escucha esto, todos los síntomas de enfermedad comienzan con una alteración térmica sistémica, lo que se llama el delta T, un estado alterado de energía. Y hemos dicho que la temperatura es una de las formas más fáciles que tenemos de medir energía, y los diferentes tejidos, diferentes órganos en nuestro cuerpo trabajan a diferente temperatura. Si tú
Puedes medir la temperatura con tus manos y eso es lo que nosotros hacemos cuando hay alguien enfermo. Inmediatamente le ponemos la palma en la frente y vemos si la frente, el área frontal de la bóveda craneal, está más caliente de lo normal o más frío de lo normal. Habíamos dicho que si tú ves una persona totalmente inmóvil y la ves a cierta distancia, realmente no sabes si está vivo o está muerto. Ahora, te acercas y puedes ver el movimiento de esa persona en el proceso de respiración. Y te da una idea. Para hacer ese proceso de respiración, esa persona necesita tener su sistema energizado. El otro elemento, si tú no ves a la persona respirando, entonces tú le tomas la temperatura y dependiendo de la temperatura, si está muy gélido, muy frío, pues tú no dices que esa persona está durmiendo, tú dices esa persona se murió, perdió su energía. Ahora, tú y yo deberíamos ser conscientes de nuestros cambios térmicos todos los días. Y te voy a dar un elemento que hemos hablado anteriormente. El cuerpo humano funciona como una batería o como una pila, como se dice acá en España, donde tenemos la corriente fluyendo de un polo positivo concentrado de protones a un polo negativo concentrado de electrones o viceversa, un polo de electrones concentrado en los electrones que migran hacia los protones. En la medida en que la corriente eléctrica fluya de un polo al otro, nosotros vamos a estar energizados y por definición vivos. Nuestro organismo va desde la cabeza, que cuando estamos verticalizados es la parte más elevada, hasta los pies, que cuando estamos verticalizados es lo que está en contacto con la tierra. Y nosotros tenemos la particularidad de que podemos coger energía directamente del sol y también podemos coger energía directamente de la tierra. Durante el tiempo de día, nosotros realmente le servimos de antena a la tierra y los rayos de energía del sol llegan primero a nuestra cabeza, se transmiten a nuestro cuerpo y a sus diferentes estructuras y terminan en la tierra. Durante las horas de noche, en periodos de oscuridad, nosotros estamos horizontalizados con todo nuestro cuerpo, idealmente pegado a la tierra, no tan solo los pies, y los rayos de energía pasan de la tierra a nuestro organismo y al otro día nosotros despertamos a una nueva conciencia, escucha bien, con una energía renovada. Ahora, hay ciertos elementos que son factores de crecimiento de reciente investigación que nos permiten a nosotros mantener energizados nuestro sistema. Y los primeros factores de crecimiento nosotros tenemos en la parte más externa de la piel, que se llama, más externa del organismo, que se llama la piel. La epidermis, escucha bien, son células muertas, pero justo al lado de esa epidermis hay una dermis que ya son células vivas. Debajo de esa dermis hay un circuito de líquido intersticial que tiene la capacidad de manejar la bioresonancia del ambiente o, llámala de otra manera, los campos electromagnéticos del ambiente para entonces pasarlo a los miocitos de los diferentes músculos y esos miocitos entonces empiezan a crecer y este primer factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento epidermal por las siglas en inglés EGF. Nuestra piel
nos permite crecer. De hecho, nosotros tenemos una piel que está en constante estado de renovación. Las células, escucha bien, que están en la superficie de tu piel hoy no son las mismas que estarán en la superficie de tu piel la próxima semana. Según nuestra piel tiene la capacidad de renovarse, escucha bien, todos los órganos y tejidos dentro de esa piel también tienen la capacidad de renovarse. El segundo factor de crecimiento es sumamente interesante porque es un factor de crecimiento identificado en las células de los cerebros y se llama donde fue identificado factor de crecimiento nervioso, por las siglas en inglés Nerve Growth Factor, NGF. Ese factor es lo que le permite a las neuronas crear. Cuando nosotros exploramos nuevos horizontes, descubrimos nuevos elementos, crear nuevas conexiones neurales. Y hemos hablado de las redes neurales concepto. Esos conceptos que nosotros tenemos pueden modificarse y nosotros, tú y yo, podemos reconceptualizar nuestra vida, reconceptualizando nuestros resultados de vida, y de la enfermedad podemos pasar a la salud, de la idiocia podemos pasar a la sabiduría, de la ignorancia al conocimiento, de la pobreza a la prosperidad, del desapego al amor, de la depresión al gozo, del dolor y el sufrimiento al placer y el bienestar. Todo ese poder está dentro de nosotros. El tercer elemento es el factor de crecimiento de los fibroblastos. Los fibroblastos, por fibro de fibra y blastos de crecimiento, son las células que nos permiten crecer los músculos. Si tú ahora alteras tu ingesta de aminoácidos o ingesta de proteínas no de origen animal y entonces aumentas el ejercicio de resistencia, tú vas a notar que tus músculos crecen. Pues es ese factor de crecimiento de fibroblastos, por sus siglas en inglés, Fibroblast Growth Factor, FGF, es el que permite ese crecimiento de los miocitos. El cuarto factor de crecimiento, de reciente descubrimiento también, es el que nos permite, cuando tenemos una herida, no desangrarnos. Habíamos dicho que la epidermis es una barrera protectora, pero la epidermis no es de acero inoxidable, puede sufrir cortes y al cortar la epidermis se afecta la dermis y tú botas un líquido intersticial que no lo notas porque es transparente, pero luego botas un líquido que está más profundo, que tiene color ante el oxígeno, que es lo que tú le llamas la sangre. Y tú no notas cuando el líquido intersticial está fluyendo porque es totalmente transparente, pero sí notas cuando te estás desangrando. Ahora, hay un factor que va a crecer un ataponamiento en esa herida para que tú no te desangres, y eso es lo que se llama el thrombus forming cells, células formadoras de trombos o de ataponamientos, y eso está en unas estructuras, un tipo de células que fluyen por la sangre, células que no tienen núcleo. Por eso te dije anteriormente que hay unas células que no tienen núcleo, que se llaman las células de las plaquetas. Y este factor de crecimiento es liberado por esas células. Por eso se llama Palate Derived Growth Factor, por las siglas en inglés PDGF. Y el quinto factor de crecimiento es uno sumamente importante para nosotros porque es uno de los primeros que se descubrió, es el factor de crecimiento cerebral
o Brain Derived Neurotrophic Factor, factor de crecimiento cerebral. Y aquí tenemos que tener sumo conocimiento, profundizar en esto, porque escucha bien, nuestro cerebro o el sistema nervioso central está envuelto en una estructura de calcio, lo que se llama una bóveda craneal, y está, cuando nosotros estamos de pie, en la parte más elevada. Funciona a una temperatura diferente a los pies, que están más pegados a la tierra. Y la tierra nos da energía a través de los pies, lleva esa energía por todo el sistema hasta los cerebros. Ahora, los pies nos sirven para movernos del punto A al punto B. Y en otro de los podcasts de reciente divulgación para ustedes, hemos hablado de que cuando nos estamos moviendo del punto A al punto B, la cabeza va a una velocidad y los pies van a otra velocidad, y lo que produce el caminar es un desequilibrio a nivel de los músculos. Pero no vamos a profundizar en eso porque ya lo hicimos en un podcast compartido anteriormente. Así que nosotros, cuando caminamos, nuestros cerebros se enteran. Y escucha bien lo importante, no es que nuestros cerebros se enteren de que estamos caminando, sino que es que nuestros cerebros crecen a medida que nosotros caminamos. Cuando te dicen ese famoso numerito de que tienes que caminar al menos 10,000 pasos, es por una investigación científica poderosa. Cada vez que tú chocas, levantas el pie y chocas el pie nuevamente con la superficie de la tierra, hay unos cambios sistémicos a nivel de miocitos que son capaces de producir con cada paso 8,000 moléculas de factor de crecimiento cerebral. Pero nosotros hemos atrofiado nuestro propio cerebro teniendo vidas totalmente sedentarias. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué vas a caminar, es porque quieres crecer tu cerebro. Y la próxima vez que alguien te pregunte para qué tú caminas tanto, para qué quieres caminar, es para crecer tu cerebro. Y el por qué y el para qué caminar es porque tiene un efecto sistémico que, aunque tú no lo notes conscientemente, tus células y tu conciencia sí van a ser transformadas. Así que de ahora en adelante, levanta tus nalgas del asiento, empieza a mover tus apéndices inferiores desequilibradamente. Y cuando hablo de caminar, no hablo de correr. Tú debes levantar un solo pie simultáneamente y posicionar en la tierra un solo pie simultáneamente. No es que saltes con los dos pies y vuelvas a caer con los dos pies en la tierra, o no es que eleves los dos pies en el aire simultáneamente cuando corres, sino que mantienes un pie conectado a la tierra mientras el otro avanza en el aire y luego inviertes con el otro pie. Así nuevamente creamos un campo energético que va fluyendo a través de los miocitos a las gónadas, al corazón y a los cerebros. Y en la medida en que tú te hagas consciente y responsable de esos 5 factores regulatorios miogénicos, vas a mantener tu salud optimizada, tu energía optimizada, y vas a poder activar la energía disipativa de la cual hemos hablado anteriormente para que puedas crear mejores pensamientos, mejores ideas, hablar mejor y crecer realmente tu genialidad. Recuerda que nosotros somos los únicos seres pluripotenciales.
Nacimos con un potencial de experimentación, de aprendizaje, de exploración realmente ilimitados. Evita permitir que factores externos limiten tu crecimiento genial y tu desarrollo como ser humano. Mantente excitado, moviéndote y pensando mucho, celebrando la vida y la genialidad. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia. Y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.